Buenas tardes, hoy día estoy entrevistando a Valentina, que viene del pueblo mapuche. Un gusto, Valentina, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, vamos a comenzar. ¿Puedes contarme tu nombre completo, por favor? Yo me llamo Valentina Domigual Aniñir. Perfecto, Valentina. ¿Y qué edad tienes? Tengo 22 años. Perfecto. Valentina, cuéntame, ¿de qué zona tú vienes? Yo se podría decir que vengo de dos zonas, ¿Ya? de parte de mi mamá, que es Cañete, y parte de mi papá, que es Sicalma. Sí, calma, perfecto. Ya. Bueno, ¿y podrías compartir un poco sobre tu historia personal o familiar, sobre la descendencia, la cosmovisión mapuche? Yo, la verdad, al principio mi infancia no fue tan cercana como a la cultura, se podría decir, la ¿Ya? cultura mapuche, porque me acuerdo que en el colegio lo más que me pasaban era como aprender algunas palabras y cosas así. Entonces a mí igual me llamaba la atención porque me decían de estos guerreros que nunca se dejaron vencer y me llamaba siempre la atención. Y después también mi mamá le comentaba a mamá, hay unos guerreros mapuches que hablan en el colegio y mi mamá me decía, no, si somos nosotros, somos mapuches. Y yo dije, uy, no, qué bacán. Y mi abuela igual tiene esta como joyería ¿Ya? que viene de su mamá. Entonces eso se lo regaló mi mamá, un railonco. Si lo buscan en internet, es como uno que se coloca aquí en la cabeza, un Ya. railonco. Y esa es una descendencia, la primera descendencia que me dio mi abuela, porque va a seguir muchas generaciones más, yo creo. Perfecto. Y a mí me llamó la atención eso, vestirme, y mi mamá me hizo mis delantales y cosas así, entonces desde chica me gustó vestirme. Y después, en mi adolescencia, mi papá como que me inculcó esas cosas, o no, me metió al mundo mapuche. ¿Ya? ¿Cómo? Nos llevaba a los niatunes o nos presentaba algún machi, al lonco, o él también hablaba mucho mapudungún. Él también estuvo aquí en Santiago muchos años y él siempre como que lo llamaban espiritualmente a irse a su tierra, Ya. porque él siempre fue de esas personas. Entonces él ahora está en el sur y eso le gusta, él se junta y lo conoce mucha gente, de hecho es bien conocido por los loncos de allá, porque volvió a sus raíces Perfecto. y a su lengua. Entonces él también me comentaba que en ese tiempo que ha estado acá, para no olvidarse de su lengua, hablaba solo y para no olvidarse decía, no me puedo olvidar, no me puedo olvidar. Qué Entonces lindo. su lengua materna es el mapudungun. Perfecto. Sí. Cuéntame, Valentina, ¿y tu experiencia con el quillatún? ¿Cómo, El ñatún, cómo fue? ¿Sí? el ñatún no, es algo que a mí me llena, es como algo de verdad que lo siento cuando empiezan a tocar o cuando empiezan a cantar los lamienes. A mí de verdad es como que me da tanta la emoción que me dan ganas de llorar, así como que lo siento. Hay personas que no lo sienten porque es como, un ñatún, hacen algo o hacen ruido o cualquier cosa. Pero a mí la verdad yo lo siento desde como al fondo de mi corazón. ¿Y qué busca esa ceremonia? Lo que busca es como agradecer ¿Ya? todo lo que pasaron en el año. Por ejemplo, a la tierra, agradecerle por ser tan fértil, también para que venga una buena cosecha el próximo año y todas las cosas, pedirles como buenos deseos y para tanto para nosotros como ¿Ya? para los familiares. Perfecto. Bueno, y cuéntame un poco, Valentina, tú eres una persona joven. ¿Qué edad tienes, me contaste? 22. 22, eres muy joven. ¿Y qué crees tú que significa para ti ser mapuche el día de hoy con la actualidad que vivimos, tu Eh, descendencia? para mí ser mapuche es conocer su cultura desde las raíces, es saber lo que pasamos, Ya. porque no hay que olvidar el pasado igual, así no cometemos los mismos errores. Entonces también me gustaría aprender, esa es una de las cosas que me gustaría aprender el mapudungún, ¿Ya? para poder conversar con gente así, porque yo igual tengo familiares que tienen la lengua todavía, como mi papá, pero también parte de mi papá tienen otras familias que entre ellos hablan. Entonces yo como que lo escucho, pero no, de repente no sé lo que significa. Entonces a mí igual como mapuche es sentirlo, sentirte parte de la comunidad, sentirte realmente así como, oh, yo sí soy mapuche. Claro, como me contabas un poquito detrás de cámara, que quieres aprender la lengua, quieres Sí, interiorizarte mucho más sí. en el área.
Sí. Sí, qué maravilloso, qué hermoso. Bueno, ¿y qué crees tú? ¿Cuáles son los valores o costumbres más importantes dentro de la cultura que consideras fundamentales mantener en el tiempo? Yo creo que los valores, la lengua, los miyatunes, o también el tema de las machis, por ejemplo, uno no sabe lo que puede estar pasando más en el sur, porque aquí en Santiago no sé si se ve tanto lo espiritual, pero allá en el sur sí. De repente está ahí como más achacado o algo, entonces como recurrir a una machi, Ujú. igual sería bueno. A mí me pasó igual que yo igual he visitado machis y estuve en un tiempo de un año como sabático ¿Ya? y la machi me dijo, tú tienes mucha pena, me decía. Yo no le dije nada, yo le dije que me llamaba Valentina y ella veía en mi ropa. Ya. Tú eres una persona con mucha pena y estás guardando como algo que no quieres contar. Y eso era Una como, persona sabia. sí, era como decirle a mi papá y a mi mamá que no sabía que estudiar en ese momento. Ya. Entonces ella como que me ayudó en eso y me sentí grata, la verdad. Qué Me lindo. sentí, ¿Y estás estudiando algo relacionado? no estoy estudiando odontología. Ya. Maravilloso, maravilloso. Qué rico, Valentina. Bueno, y desde tu experiencia, ¿cómo ha sido la relación del pueblo mapuche con el Estado chileno? ¿Qué crees tú? ¿Qué Yo creo falta? que O mantener? hay un ¿O conflicto sacar ahí. algo? Hay un conflicto, bueno, desde muchos siglos con el Ujú. Estado chileno. Primero fue con el español y ahora con Así el es. chileno. Entonces, yo creo que es un conflicto muy difícil de resolver porque hay heridas tanto como los mapuches, ahora como el problema que hay ahí en Cañete. Igual de repente las bandas o algo así, ya hay un conflicto. Exacto, como se tiende a menospreciar en el sentido de que son, eh, no sé, alcohólicos o son También, peleadores o son también. terroristas y están totalmente Y eso, mal enfocados, creo yo, con la visión que tienen, porque el mapuche, netamente su cosmovisión es el equilibrio sí. entre la naturaleza, por Y eso es lo que ejemplo. opino. Por ejemplo, hoy día se cumple un año de la desaparición de la Damián Julia Chiñil ¿Ya? y ella era una ambientalista, se podría Sí. decir, y no hay como una solución. ¿Y cuántos mapuches también murieron de ¿Cuántos eso? más? Si no se sabe, Sí, exacto. cuánto, y que salieron las Lamien, las hermanas también desde hace muchos años atrás, que no me sé sus nombres, pero mi papá me comentaba y hay videos de ellas, y ellas peleando por su tierra, no quieren entregarla porque para los empresarios, porque los empresarios quieren esa tierra. Entonces al final igual hay como una herida ahí y la gente sale a protestar, sale a pedir derechos, pero Exacto. en todos los gobiernos es igual. Entonces no hay como una solución. Y igual hay como un conflicto ahí en los chilenos, los mapuches, los chilenos que dicen, ¿por qué ustedes sí son los mapuches o sea, chilenos originales? Ujú. Los mapuches no se sienten chilenos. Yo como mapuche no me siento chilena. Entonces hay personas que sí se sienten chilenas y eso Ujú. está bien, pero ¿por qué las otras personas no te aceptan que uno... Claro, que sean parte de, Claro, exacto, por ejemplo, reconocimiento. los mismos pueblos originarios, o los de Rapa Nui también, ellos también tienen un conflicto. Exacto. Y aún así, los chilenos se enojan, que no lo aceptamos y qué sé yo. Sí, exactamente. Y tú, por ejemplo, tu visión a tu tan corta edad, ¿qué crees tú que se podría mejorar? Por ejemplo, ¿cómo te gustaría a ti que se reconociera el pueblo mapuche? ¿O te gustaría que fueran dejados como en libertad, entre comillas, que no fueran discriminados? ¿Tú te has sentido discriminada? Yo, la verdad, no me Ya, sentí discriminada, pero sí mis abuelos, ya, sí ellos, o mi mamá igual, ya. mi papá yo creo que igual, pero mis abuelos sí estuvieron en ese tiempo de mucha discriminación, no podías hablar tu lengua, entonces por eso en la parte de Cañete perdieron mucho su lengua las personas de allá y también con la religión, se metió en la religión y a algunos les gusta la religión evangélica que hay Ujú. allá, entonces se fueron para ese camino. Ya entiendo. Entonces hay de todo tipo, yo creo que hay muchos tipos de mapuche ahora, los que apoyan a la causa, los que no apoyan, los que se hablan. Yo tengo una tía también que habla el mapudungún, pero ¿Ya? es evangélica. Ya.
pero aún así lo habla porque es su lengua materna. Entonces, Entiendo. y uno no lo va a criticar tampoco porque, ay, ¿por qué te gusta? No, hay que aceptarlo. Para no tener más conflictos tampoco. Sí, exacto, entiendo. Entonces, Valentina, y cuéntame, ¿qué opinas de las machi? de las machi, Sí. yo siento que es un tema bien profundo las machi. Es como algo, un mundo tan complejo que estudiarlo, no sé, a mí me encantaría saber más. Yo he conocido a varias machi Ya. y el don que le entregan, igual uno dice, uy, el don que bacán, me gustaría tenerlo, pero vivirlo es diferente. Ya. Todas las personas que tienen ese don es diferente vivirlo, porque estar ahí en su tierra siempre, todo el rato, o que te lleguen como personas a cada rato enfermas, igual eso pasa. Y ellos no tienen descanso y ellos hacen como para ayudar a la gente. ¿Y cómo es un poquito el proceso? Si me pudieras comentar, que cuando hablábamos que son elegidas desde niñas, por Sí, ejemplo, ¿cómo es después el paso a paso, por ejemplo? Cuando son niñas le llega como un sueño así, Ya. o alguien o algo como que te viene a hablar en mapudungun. Ya. Entonces, o pueden entregarte como, bueno, su, ¿cómo decirlo? No sé cómo decirlo, pero ¿Se refleja el don, por ejemplo? claro, el Ya. don. Entonces ellos reciben este don y algunas personas o algunos machis o algunos lamienes que no quieren recibirlo, los persiguen, así como para aceptarlo. Tienes que aceptarlo, tienes que saber que de esto se trata. Entonces al final estas personas tienen que recurrir a otra machi para decirle qué es lo que le pasa y esa machi le dice, a ti te llegó el don y tú tienes que aceptar esto. O puedes no aceptarlo y también hay como un proceso bien largo para eso, porque tú eres como la persona, eres el receptor. Ya. Entonces el receptor eres como que te va a llegar otro espíritu de machi a ti. Entonces no es bien amplio igual la vida de los machis y de los locos. Y cuando tú me dices que los persiguen, ¿son como lo espiritual o las mismas personas del...? No, no, espiritual. Por ejemplo, tú vivías en cierto sector y Ya. te venís a Santiago y te persiguen aquí en los sueños, en eso, más que nada en los sueños, o a veces te enfermas y no sabes por qué, vaya al médico, no saben por qué. Entonces al final lo único que tenéis que recurrir es como a machi. Igual me ha pasado, o sea, he escuchado a gente que son de familia evangélica Ya. y no saben lo que es y tienen que recurrir a la iglesia y decir, de la iglesia les recomiendan que vayan a los machis, porque puede que sea algo relacionado y más si tienen como herencia. Mira. Entonces igual de una chica, no sé de dónde, pero igual me habían comentado, me habían contado. Entonces, claro, entonces si te recomiendan, si no es médico, si vais a la iglesia, tampoco tienes que recurrir a ella. A las machis con Sí. ese don natural que ocupan siempre la medicina natural, la espiritualidad. Sí, la espiritual. Sí. Por ejemplo, lo emocional que a mí ¿Ya? me ayudó en ese sentido, que me dieron, Ujú. o a las personas lo espiritual, o a veces lo natural. Igual ellos no es como que digan, no, tú tienes que tomarte este medicamento sí o sí porque ¿Ya? te vaya a enfermar. Igual ellos recomiendan, no sé, pues si tú te ven algún otro tipo, no sé, cáncer o algo y te dicen, mejor anda al doctor. ¿Ya? Y ahí ellos ven qué hacen, qué otra solución te pueden dar. Ujú. Entiendo. ¿Y tú practicas el tema de la medicina natural, por ejemplo? Sí, por ejemplo, yo cuando me enfermo o algo, yo tomo natre. ¿Ya? Natre con manzanilla, limón, y eso es como una medicina. Y pido, yo cuando siempre voy a sacar, ¿Ya? esa es nuestra cosmovisión también, pedirle permiso, porque todo tiene un ñen, todo tiene un dueño. Ya. Entonces, al final tú decís, vengo, no sé, pues, te entrego trigo a cambio de tu rama o hoja para que me cures, para que me cuides, para todas esas cosas. Entonces pedir permiso igual es importante para nosotros. Sí, totalmente. Sí. Y cuéntame un poquito, ¿qué enseñanza o mensaje le dejarías como a las generaciones que vienen, pero siempre enfocado con el pueblo mapuche? Porque, claro, como por ejemplo, que mantengan la enseñanza, las tradiciones, ¿qué mensaje te gustaría dejar? La verdad, yo creo que me gustaría que ellos aprendieran como la cultura, investigaran así como saber qué es lo que es, qué es lo que hacen. Por ejemplo, mi amiga, yo me acuerdo que al principio
no sé qué habíamos hecho una evaluación o un trabajo en equipo conociéndonos ¿Ya? y le había mostrado una, no sé, la bandera mapuche parece que le mostré. Ya. Y ella no sabía lo que era. Entonces como nuevas generaciones y yo a mí como que me impactó un poco eso porque hasta las noticias salen Exacto. y lo relacionan con el terrorismo. Igual eso lo encuentro absurdo relacionar el terrorismo Así con es. eso, con el pueblo mapuche, porque al final le está ahí como a todos terrorismo, hacen desorden terrorismo. Y terrorismo es algo feo, es una palabra bien fea. Totalmente horrible. Entonces relacionarlo y la gente escucha eso, ve la noticia y escucha y lo vuelve a repetir, terrorista, terrorista. Nos dijeron borracho y ahora terrorista, entonces al final todos los que ven eso y lo repiten. Exacto, más que nada, siempre pensando que nosotros, o sea, en este caso los españoles llegaron a invadir el terreno, Sí. siendo que los mapuches eran dueños y señores, bueno, como... Y después la dictadura. Exacto, después cuando ya se formó, después de la Sí. colonia, claro. Sí. Exacto, La entonces no fue dictadura como... que hubo en Chile también quitaron a muchos mapuches, muchos terrenos. Y ahora por el problema de las tomas, que igual hay tomas porque los mapuches están volviendo a esos Ya. terrenos, igual hay otro conflicto en eso. Ahora en la Entonces, actualidad. claro, Ya. hay un conflicto con eso de las tomas porque ellos quieren volver a su tierra, pero Ya. no pueden porque ya son dueños de otras personas, ricachones. Y entonces igual hay otro conflicto. ¿Y cómo lo maneja ahí el pueblo mapuche cuando, por ejemplo, ellos son los dueños de tierras, de hectáreas? ¿Cómo lo manejan? ¿Tú tienes conocimiento de eso? ¿Cómo es la lucha? ¿Cómo pueden llegar a obtenerlos nuevamente? Así como las tomas, ¿cómo pueden ¿Cómo tomar? poder recuperar de nuevo las tierras? ¿O ahí depende netamente de los acuerdos que tengan con el gobierno Depende actual? con el dueño que está original, o sea, no original, sino que el dueño que está en ese momento. Ya. Por ejemplo, hay dueños que están en otros países porque se van si son gente de plata. Ya. Entonces al final dejan las tierras y la gente lo ve como solo. Entonces dicen, ucha, esos terrenos igual eran desde antepasados. Sí, se lo quitaron la dictadura y por eso todos, por ejemplo en Cañete, estamos en terrenos todos chicos. Ya. Entonces todos tienen terrenos chicos. Allá en Icalma es como diferente porque ahí es otro terreno. Entonces ahí como que, no sé, pues, mi tatarabuelo tenía un terreno grande. Ya. Y eso era de él porque él llegó allá y fueron como las primeras personas y ahí ellos se adueñaron como de eso, entonces se quedaron. Pero fue muy diferente en Cañete. Ya. Cañete y la forestación. Yo voy al sur y miro los cerros y lleno de pinos. ¿Y dónde están los nativos? Es que esos son dueños de otras personas. Entonces, son dueños de eso y ya el Estado chileno lo dejó como dueño y eso están reconocidos como dueños. Los mapuches no. Los mapuches están Lamentablemente. chicos. Sí. Así es por allá. Y cuando me comentabas de la gente del mar, ¿cuál era el nombre que comentabas? Las quenche. Las Quenche. Sí, ¿Y tú perteneces a ellos directamente? Sí, yo pertenezco tanto a las quenche y pehuenche, que es parte de mi papá, Ya. a los huilliche y los picunche. Y los mapuche, y también los argentinos también hay mapuche. Claro. Entonces... ¿Y tú crees que en Chile, entre Argentina y Chile, sigue vigente más el pueblo mapuche como la lucha acá en Chile o en Argentina? Más... La verdad, ¿Dónde sigue yo más creo fuerte que sería aquí en Chile, Ya. más fuerte como la resistencia todavía. Ya. Más en la zona de Cañete y cosas así. Siempre fue una zona conflictiva. Ahí igual hubo ¿cómo se llama esto? La guerra que hubo... ¿De Arauco? de Arauco parece. Sí. ¿O la pacificación de la Araucanía? No, también, bueno, la pacificación fue tanto en Argentina como aquí en Chile. Ya. Entonces, en Argentina, igual por ese lado, me he dado cuenta que no es tanto los mapuches, como que no se ve tanto, están más como, se siente en Argentina. Yo tengo una duda, Sí. no sé si me la podrás responder. Cuando el argentino dice che, y che es como hombre, ¿cierto? Gente, ¿cierto? Gente. ¿Tiene relación o no podría Puede que entender? tenga una relación, igual que hay mucho modismo aquí en el de Chile que Sí. se ocupa de mapuche. Entonces, por ejemplo, una amiga justo me escribió el otro día y me dijo, vale, funa en mapudungun, funa. Y yo dije, funa. Y empecé a como pronunciarlo ¿Ya? así en mapuche, funa. Y yo dije,
puede ser. Y lo busqué por internet porque yo como no tengo esa lengua que me gustaría tener, lo busqué y claro, que era mapuche, significaba podrido. Y yo le pregunté a mi mamá, le dije, mamá, Funa es en Mapudungun. Ya. Y mi mamá me dijo, Buna, ese es el tema, que en Lafkenche y Pehuenchen tienen como una diferencia en la lengua. Es una leve diferencia. En Lafkenche usan la B y Pehuenche usan la F. Mira, Entonces, Buna, Funa. todo calzado. Sí. Bueno, ¿y te gustaría enseñarme alguna palabra antes de despedirnos? A ver, ¿puedo callar? ¿Cómo? ¿Puedo callar? Peo Cayal. Sí. ¿Qué significa? Chao. Chao. Oh. Sí. Qué va, Peo Cayal. Sí, Peo Me Cayal. gustó. Bueno, quiero agradecer tu tiempo, Valentina. Sé que tienes que hacer muchas más cosas, tienes que ir a trabajar. Agradezco tu tiempo y te agradezco que estés muy Bueno. bien. Saludos. Bueno, Que estés súper bien.